Chicos, habíamos revisado lo correspondiente a diagnóstico depresivo, lo habíamos visto muy de manera somera o no muy superficialmente nada. Y habíamos hablado, ustedes saben que hay varios tipos de depresión y en los niños la depresión es mucho más notoria que, a ver, no siempre, pero los niños suelen ser muy utópicos para expresar algunos. ¿Qué sentido? Que te dicen, ay, es que quiero ser un angelito, es que quiero estar con mi papá, es que quiero estar con Dios. Entonces de pronto te dicen muchas esas cosas que el adolescente pasa que desde esa lógica de como quiero ser un angelito no la dicen. Entonces, ¿qué pasa? Que los niños también cuando tienen admiración, no necesariamente el apego, pero admiración, que, que se comprometen con su entorno, porque con los niños se puede lograr eso mucho más que con los adolescentes, pasa que ellos se expresa mucho la depresión desde ahí. Hay veces que se puede manifestar en distimia, que son estados ya de 3 años aproximadamente, donde son más momentos, súper oscilaciones de humor, pero más momentos aquí de nostalgia. Está la ciclotimia, no sé si lo ubican, que hay muchas oscilaciones de humor negativas, que esas usualmente los chicos igual las tienen, sobre todo en el periodo de la adolescencia o también cuando, también me acuerdo que una vez fui examinadora Simpson de una niña que tenía esquizofrenia, un rango, y ella también tenía depresión psicótica. Entonces, claro, ya yo no lo notaba nada, pero me decían, ay, tiene alucinaciones a veces. Obviamente muchos de esos eventos se calman con anticonvulsionantes, porque también tenía convulsiones. Y, y también cuando está la depresión que es endógena, que era el caso, tengo entendido de ella, sería mentirosa si les digo que no sé, que sabe, que era depresión endógena, o sea que no producía la suficiente cantidad de neurotransmisores. Y la depresión exógena es cuando produce, eh, sí como tal, pero también comienza con menos porque hay un acontecimiento externo que me afecta. Ejemplo, muerte de los papás, ejemplo, separación de los papás, muerte de abuelitos, muerte de mascotas también. Todo eso va ocasionando ello. Y uno ha tenido igual que habituarse a muchos contextos. Pasa que hay un texto bien bonito del duelo que, que yo estaba ahí, siempre le echo ahí un vistazo cuando me toca pasar esto, porque habla que los niños presentan diferentes etapas del duelo, empezando, por ejemplo, los más pequeñitos, menos de 5 años, con la etapa de culpabilidad, no con etapas de negaciones como usualmente ocurre en el duelo con adultos. En la etapa allí ya cuando yo les hablo de los adolescentes, que es distinto, ya ahí es distinto, empieza con la negación y en los niños de 6 a 9, ellos pasa que están súper irritables, se niegan, pero después, por ejemplo, ellos manifiestan mucha indiferencia, de hecho pueden empezar con la indiferencia. Cuando ustedes van a un velorio, a veces hay niños que pareciera que no les afecta que haya fallecido alguien. No es eso, sino que es un mecanismo de defensa, es un mecanismo de defensa. Y si nosotros allí sabemos que hay un niño que tiene algún diagnóstico depresivo, que como les digo, pasa que cuando son pequeñitos y me ha pasado también en la escuela que escuchan, que el papá se quiere suicidar y ellos van repitiendo eso. Y está combinado un caso, me acuerdo, un chiquitito, el primero básico, con, con el trastorno depresivo y el papá que siempre a las emociones fuertes decía me voy a suicidar, le decía a la pareja. Entonces, si yo sé que un niño está llorando, no sean como el inspector de donde estoy, que lo saca del baño, que ya no lo hace más. Se imaginarán que ya no, porque eso cuando uno dice, estos cursos igual hacen falta, por pequeñitos que sean, hacen falta porque ahí yo sé que Reina, la Katy, todos ustedes saben que no tienen que llegar y sacarlos del baño, sino de, mira, estoy aquí, es normal que estés así. Tenemos niños con crisis de ansiedad, con crisis de pánico, que no son lo mismo, pero tenemos pequeñitos con ambas dos. También producto de una depresión, producto también de estrés en circunstancias. Y apoyarlo y decirles, tiene derecho a sentirte así y estoy aquí, sea como sea, todo va a solucionarse, es algo súper bueno. Te dirán que cliché, pero es algo que igual no suele funcionar harto.
mucho más que si no estés triste. Y no sé si alguna vez han visto niños pequeños autolesionándose. Yo, la verdad que los casos han sido, por ejemplo, de los del segundo ciclo, en mi caso. No he visto ahí los pequeñitos con autolesiones, no sé si cuéntenme ahí en el chat. Es fuerte porque hay veces que ellos quieren desangrarse, a veces ellos incluso lo hacen con afán suicida, que es que cortan las arterias. Cuando hay un corte de venas, no siempre es una conducta suicida, sino no suicida, pero igual es una llamada de atención. Y las autolesiones, chiquillos, la verdad que tienen harta funcionalidad, o sea, es un mundo porque hay veces que la autolesión la haces por distraer a tu cerebro, por decirle, mira, hay un dolor más fuerte, y eso funciona en el cerebro. Si ustedes llegasen a tener ahí un niño o niña que se está autolesionando, no se espanten. Sé que hay personas que son hematofóbicas, pero la clave de verdad es nuestra seguridad y decir, no te preocupes, estoy acá, sino que los niños verbalizan un poquito más que los adolescentes, o sea, si le dice cuéntame, te cuentan, y si no, no te preocupes, ordena en tu cabecita los problemas y todos tienen solución. Y si a veces pasa que hay niños que les tienen miedo a una araña, y no, por ejemplo, ahí está la técnica de sensibilización sistemática, que es cuando te vas acercando a la araña de a poquito. Y yo se lo digo a los niños, la ves de lejos, ves videos, pues la ves de lejito, después un poco más cerca, no es necesario que acá la toque, pero la van viendo a poquito más de cerca. Entonces son hartas cosas. Si ustedes llegasen a tener autolesión, y con los niños es no espantarse y es decir, sea lo que sea, todo va a volver a la normalidad. Y aparte, cuando quieran, porque a mí eso es lo que harto me han dicho, es me quiero matar. Entonces tuve que leer cosas porque ya era harto, profe, me quiero matar, soy inútil, soy tonto. Yo le digo, ser tonto dura 2 segundos, así le digo, dura 2 segundos, listo, ya dejaste de serlo. Porque ellos, claro, por una prueba, también los papás les dicen a ellos, ay, como soy tan tonto que te sacáis un 4, una prueba que estaba fácil. Y todo ese tipo de patrones viniendo del modelo de apego, los chicos de quinto básico les hablo, igual les afecta. Y te lo dicen, porque también esperan una retribución, una recompensa. Son muchos temas que hablar, chiquillos, muchos temas. Entonces, la autolesión, ahí la persona correspondiente hace el primer auxilio y es acá decir, lo estás haciendo, no lo estás haciendo bien si no tienes derecho a sentirte así, todo va a estar bien, eres valioso, eres valiente. No hay que aquí como, o redireccionar, incluso hablando otra cosa, pero no hay que espantarse, porque la vez que tú te espantas, ya uno no la hace bien. Chicos, TEA, ¿qué les parece ese tema? Trastorno espectro autista. Y tenemos 3 niveles de apoyo en TEA. Ya ahora tenemos un único subtipo desde el año 2013, ¿o no? Que ya antes era como Asperger, ¿se acuerdan? Síndrome de Red, muchos, muchos. Y eso es lo que hay un curso que hacemos con Servicap con TEA que nos ha ido bien, que incluso que son más horas, igual me quedo corta. Fue como 12 horas, creo, o 10 horas y media, 11 horas. Pero igual se hace poco. Y aparte que se están también descubriendo causas, sobre todo lo, lo que es la ingesta de alimentos que tengan demasiado metal. ¿Y quiere decir ello? Que después ocasiona alguna afección a nivel neuronal. Se está viendo. O sea, es una teoría. ¿Y cuáles son algunos alimentos? Aparte del pescado, ciertos pescados, también mucho salchicha embutido. Y yo sé que esos son alimentos súper fáciles hoy en día, los entiendo, nos pasa. Es como ya, niño, ya toma una salchicha, lo más fácil. Pero eso se está como en la teología, o sea, en las teorías está una eventual causa de eso, la alimentación. Tenemos 3 tipos: comunicación social y patrones restringidos repetitivos, que así se clasifican. En necesita ayuda es cuando le cuesta dificultar interacciones sociales, ya mantenerse puede que le cueste menos trabajo, pero empezarla les cuesta mucho. Y tiene patrones súper obsesivos, no tiene una actividad, pasa que le cuesta compartirla con otro, pero puede hacerlo.
Un niño o niña que tenga el diagnóstico, porque el A22 se centra también en el DSM, en las evaluaciones que tiene, y de allí lo clasifican también en los grados según el DSM. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si está aquí en grado 2, por ejemplo, puede estar perfectamente en un grado 3 en comportamiento restringido. Puede tener 1 perfectamente. No es, tiene que cumplir con grado 3 en las dos categorías, no. Y ya en los grados 2 y 3, cuando en el 2 ocurre que no hay interés por iniciar una interacción social ni tampoco por mantenerla, pero se puede. Y en el otro es imposible en el grado 3. O sea, ni interés ni constancia, no, es muy contadas veces que tú puedes interceder en el nexo aquí con los niños, la relación. Y ya los comportamientos restringidos son comportamientos que incluso, aparte de cambiarle el foco, tienen comportamientos más, llamémoslos incoherentes. O sea, no sé, ocupan a veces un monito y lo ponen en el agua. Esos del nivel 2 al 3, que son comportamientos restringidos, repetitivos, pero que usan los juguetes, pero para otra cosa que no tiene nada que ver. No sé si les suena. Y ya el nivel 1 sí, pero pasa que tienen interés, etcétera, les cuesta ahí que tú accedas, pero accedes. Ejemplo, Floor Time sirve para eso, para los niveles 1 y 2. Porque ahí, por ejemplo, ya están algunos de ustedes, ven a un niño que no le gusta y que lo interrumpan. Entonces, si ves que le gusta, yo aquí siempre tengo los juguetes. Y pasa que tiene un juguete así similar u otro, tú dices, ya, pero él quiere estudiar. Entonces no le dices, ah, puedo jugar, sino intercedes como en su mismo contexto. Porque si le avisas y no das anticipación, puede haber desregulación. No siempre. De hecho, a veces la anticipación no funciona. Y eso es lo que hablamos en los cursos, es como no funciona. O sea, no se queden con una cosa. Y TEA, les voy a también mandar ahora una guía de desregulación, se las voy a mandar por este medio, porque tenemos ley TEA y tenemos circular 586. ¿Y qué es lo que pasa, chicos? Que ahora todos pueden manejar la primera etapa, todos, inspectores, asistentes de aula. Ya el que es encargado interno o externo debe tener experiencia. Pueden ser encargados interno o externo en la fase 1, pero la fase 2, 3, si ustedes hacen un curso de TEA, por ejemplo, puede que incluso les tengan que ayudar, porque ya eso se pide experiencia. Y si están en etapa 2 o 3, cuando el niño no te pesca o cuando el niño empieza a autogolpearse o a golpear al resto, ahí puedes llamar a sus papás. Pero, ahí en el pero, hay que hacer acciones, por eso les mando la guía. Si ve el papá que no hace nada, no hizo nada, me llegó y me llamó, no, y ni siquiera lo intentó. Eso es lo que toma la circular 586 para que tengamos ojito, porque es para todos los colegios. Y ahí salen las 4 fases de la desregulación. La primera suele ser como la más sencilla de trabajar, pero la otra es cuando ya no te hace caso, cuando no te mira a los ojos, está en su mundo, empieza a golpear, tira estuches, empieza a mirar a un compañero, al cual generar, por ejemplo, enterrarle un lápiz, por ejemplo. Sí, es que ellos necesitan sí la autorregulación. Eso, aparte de favorecer su circulación, que les hace sentir más tranquilitos, pasa que les ayuda también a distraer. Y los spinners, etcétera. A veces pasa que no siempre tienen sus juguetitos sensoriales. Entonces, ¿qué ocurre? Que tenemos que distraer, por eso les dejé la guía, hablar de otra cosa, me refiero a otra cosa que les agrade o modificar demanda, porque hay veces que la parte de contención no está y empiezan y, oh, desregulación, porque no está el juguete. Entonces, uno tiene que trabajar con el orden. Cómo me siento en etapa 5, luego en etapa 4, luego en etapa 3. Me cuenta que, mi hijo tiene un compañero curso con TEA y mi hijo me cuenta que los muerde o se pega. Claro, entonces, ¿por qué a veces muerden y a veces dicen, pero es que no ve que le está haciendo daño a otro? Hay un tema que se llama sistematización de la empatía. Entonces ellos ordenan prioridades, no todos, porque no todos los TEA son iguales. No, 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 es una paleta de colores con contrastes. Entonces, ¿qué pasa? Eso lo hace para autocontenerse y si se pega solo es también para autocontenerse, una cosa también vestibular. Entonces, necesito hacerlo para equilibrio. Y es todo un tema del cerebro TEA, chiquillos, que a veces dicen, no, que los niños TEA son malos porque son
es un dilema y muchos papás te dicen, oye, a mi hijo le golpeó, por ejemplo, le cuenta ahí la Mario, o sea, mi hijo, imagínate que me cuenta eso. Entonces, el mapa de la empatía puede que sirva, pero es bien complejo porque, mira, le pegaron a mi hijo. Entonces, por eso necesitamos, si se va a hacer contención física, se avisa a los papás, la contención física es en la mollera y en la cintura y con la palma, no con los dedos, porque si no, mucha estimulación. El trastorno por déficit atencional con y sin hiperactividad, que este es otro diagnóstico, acá la verdad que no siempre los tiene mucho también. Y son niños que les cuesta prestar atención a los detalles. También civil, también y puede ser hipersensibilidad sensorial también, que eso puede estar aislado del TEA. Pobrecita, no, es que pasa que hay muy poca también ayuda, recién están con el tema del TEA y los hospitales, Mari, no están obligados a trabajar con ellos, ¿no? Tienen obligación de diagnosticar y ayudar a tratar y hacer seguimiento en el colegio, nada más. Entonces hay que pensar que igual hay un dinero, hay hartas cosas que juegan en contra. Sí, no sé, por eso se desespera a los papás. Hay un duelo también que ellos viven, es como mi hijo y no es igual al resto. ¿Qué piensan del déficit atencional? Y hay veces que dicen, no, que estos niños no prestan atención, que hay errores que ellos se mandan, no piensan. Y sí, totalmente. De chicos que tienen trastorno por déficit atencional con y sin hiperactividad y parece que tienen la mente en otro lugar, pero no es así. Hay falta de estimulación en el área temporal, en el área frontal. Entonces pasa que a lo mejor a la cara le habla y no, están ahí haciendo dibujos. ¿Qué es lo que pasa de niños que tienen déficit atencional y les gusta dibujar? Así calman también la hiperactividad o moviéndose. Entonces les ayuda a concentrarse. Ah, qué bueno, María. Exacto, sí, muy inteligentes algunos. No TEA, hablando de TEA, porque les gusta ver ese tema, porque no, a mí también me encanta, sí, si tuviéramos el tiempo, encantada, chicos. Eh, sí, no siempre se relaciona la inteligencia, a veces, muchos casos sí, y a veces tienen discapacidad y a veces dicen, ah, eso no, o sea, un 49% de niños que tienen discapacidad que tienen TEA, el resto todos no, el resto no. Sí, exacto, Caro, exacto, la medicación y para esto también. A veces llegan niños que llegan a dormir con el déficit atencional, con hiperactividad, como tenía un niño y me decía, ay, pero lo tenéis durmiendo, me decía, no sirve tampoco, porque uno igual necesita que estén. Y gente, ustedes dirán, ¿es verdad eso? Si es verdad que dicen esas cosas. Lo que ocurre acá que también hay una añoranza también por autocontrolarse y autorregularse, y eso lo que se produce, bueno, y cómo se puede solventar es con el movimiento. Por eso que hay niños que necesitan salir con los que usualmente tienen hiperactividad, porque el área putamen, que es las áreas que tienen que ver con el déficit atencional, está muy estimulada. Esto es una necesidad transitoria, así que se puede abordar a lo largo del proceso, se puede ayudar a solventar asistentes de aula, profes, ¿con qué? Con actividades cortas de 10 minutos, de que ellos tengan que hablar, que ellos tengan que repetirte lo que tú dijiste o que lo escriban. Eso es muy importante porque así se desarrolla área Broca y área de Wernicke. Perdón, de Brodmann, disculpe. 41, 42, 43, 44. Y
eh, desarrollándose escritura y escuchar, ellos como que, y también las personas en sí, teniendo no déficit atencional, pasa que ponen más atención. Parece que tienen la mente en otro lugar, como que, ay, no, no están ni ahí. No, no es eso, sino que hay un área focalizada, dividida, selectiva, no estimulada. Hay niños que post pandemia adquirieron déficit atencional porque se centraban en lo que más les produce placer, que eso lo hacemos. Por el giro singular lo hacemos. Aquí la Javi dice, ya me voy a centrar en que, no sé, en tal música que me gusta, porque es así, uno busca acá el bienestar. Lo mismo acá. Por eso que dicen, ay, ellos le ponen atención a lo que les gusta, porque eso es, la motivación en ellos también está súper sobreexacerbada, entonces se motivan mucho más con las cosas que les gustan, que es el cuerpo calloso, eso del cerebro que también se preocupa de eso. Y súper importante, no acá saturar con instrucciones conductualmente, decir, mira, ¿qué acabamos de ver? Ah, esto, ¿qué acabaste de hacer? O ¿qué acabas de decir? Dijiste esto, ¿qué piensas de esto? Y aunque ustedes digan, mira, me demoro un poquito más, pero le estoy haciendo hablar, te va a poner mucha más atención que tú vayas al discurso eterno porque no te va a escuchar. ¿Qué les parece? Y usted dirá, ¿sirve fijar fecha, fijar horas, límites? Sirve. Que salgan un ratito, si tienen hiperactividad, también sirve, porque por eso ellos se paran, se sientan y uno, ay, vaya el inspector, ay, profe, córtela, que se para y se sienta. Eso es por autorregularse y necesitan hacerlo. Entonces, por eso que hay bancos para déficit atencional donde se trabaja súper bien. Que de hecho, búsquelo, en el norte instalaron bancos para déficit atencional y eso está muy bien. Porque después de escribir, si ellos quieren jugar con sus manos, destensar, buenísimo. Si tú quieres hacer un inicio clase donde se estiren, buenísimo también, porque ahí apuntas a todos. El niño que esté a lo mejor que le cuesta el área psicomotriz, ya no importa, ahí dice ya, estiramos en lo que podemos, mientras lo que más podamos, si no puedes, no importa. Entonces, ¿qué pasa? Que hay profe asistente habla que estirar todo, ¿no? Hasta donde puedan. Cuénteme sobre las crisis de ansiedad y de pánico. ¿Qué les pasa con ese tema? También hay muchos niños que tienen eso. ¿Qué es lo que ocurre? La crisis de pánico es temporal, la otra es más duradera, pero lo que pasa con la crisis de ansiedad, lo siguiente, es que hay un pensamiento que está muy involucrado en la interpretación. Entonces ya, puedo decirle, a ver, ¿a quién no he nombrado de los chicos? Puedo decirle aquí a Eric, ¿sabes qué? Hazle respiración. Resulta que la persona tenía crisis de ansiedad. No va a funcionar porque está pensando en todo el tiempo en su interpretación y puede ser que esa interpretación también sea producto de un evento traumático. El tema del trauma de los niños también es complicado porque ellos, aparte que necesitan que los escuchen, necesitan que los validen y que digan, no, todo va a estar bien. Si le dice un niño anda al psicólogo, el niño como que le sacas el abrigo. Esto que dice estirarse como un gato, exprimir un limón, porque también eh, funciona esas dinámicas con los niños y para destensar, si es que no te sirve, lo que vamos a tener que trabajar son los famosos PAP, que son los primeros auxilios psicológicos. Y esos primeros auxilios psicológicos son buenos, sí, son buenos, no, no los que mandó el Ministerio de Educación, pero Pero ejemplo, si acá Eric dice ya, la persona con la técnica del 4x3, que es esta, que es inhalar 4 veces, mantener 4 veces y expulsar 4 veces, no le sirve, es porque la amígdala cerebral está complicada, o sea, la persona está súper complicada. Entonces, ¿qué va a hacer? Sea lo que sea, todo va a volver a la normalidad. Si tienes miedo y pasa lo que pasa, tú sigue.
Hay una disciplina que me gusta harto que es el estoicismo y en el fondo sirve, estaba leyendo, para las personas que tienen crisis de ansiedad, que se centran mucho en lo que va a pasar. De hecho, los que vieron Intensamente 2, no quiero spoilearlos. Exacto, exacto, Katy, súper bien lo que dices. Cortisol está full. Sí, si vieron Intensamente 2, porque no quiero spoilear, no quiero ir decir, ah, lo voy a decir y después no la vieron, así que cuéntame si la vieron. Si no, permiso para hablar. Esa película igual la estoy tratando de usar porque ansiedad y de hecho desagrado también agarrarme de ahí con el tema de la envidia, porque lo que trataba ansiedad era de proteger a la niña de circunstancias antes de. Eso es la crisis de ansiedad. Y mucho inventaba situaciones que podrían pasar, pero no pasaban. O sea, te protege ante eventuales escenarios. Es un mecanismo de protección, pero un mecanismo más exacerbado. Si se fijan, se vuelve loca en la película. ¿O no? Y desagrado, bueno, ahí que los niños empiezan, ay, que yo quiero esto, está súper vinculado a que esto no me gusta, pero en el fondo también lo quiero, entonces se mezclan, por eso que la envidia, muchas personas dicen, ah, los que vienen después de la película 2 no son emociones, trabajan con las emociones, eso sí, y están las etapas de Erickson también, así que efectivamente la ansiedad con las técnicas de respiración, si no funcionan, vamos a tener que decir que ordenen en su cabecita los problemas, que digan cuál es más importante y que piensen que si pasa algo, ya pensaron lo suficiente y ya le dieron la responsabilidad, que no hagan tanta rumiación. ¿Qué les parece? Son temas que dan para harto también. Y el último tema es psicología para que pasemos a los últimos módulos, que son más cortitos. Vamos a la primera, que es iniciativa versus culpa, y que aquí a lo mejor también se les vienen cosas a la mente. La iniciativa versus culpa, no sé si. La iniciativa versus culpa es cuando yo tengo muchas ganas de hacer cosas versus manifiesto harta culpabilidad cuando me dicen algo malo. ¿A qué me refiero? De 3 a 5. Si a cada caro reto un niño de 4 años, el niño se va a poner a llorar, que va a tener harta culpabilidad. En cambio, si redirecciona y también le dice, yo me sentí mal, él se sintió mal por esto y por esto, es distinto. Porque, ¿qué pasa? Que la culpabilidad y las expectativas que tienen con ellos están súper altas en ellos. Cuando no lo están, es cuando hay niños con depresión, a veces. Pasa que tienen muchas ganas de hacer cosas, entonces son súper inquietos, hay bastante energía. Y, y claro, tú dices que el dibujo está feo y para ellos les destruye el mundo, ¿o no? Por eso que también se les enseña técnicas de paralenguaje de tono de expresión, o sea, cuál es eh, la entonación que yo ocupar con los niños, la intensidad de mi voz, la enmarcación de las cosas, porque no puede ser tanto y no porque sean niños de papel ni de cristal, sino porque es una etapa que es así. Y hasta ahora los autores más nuevos se quedan con esto también. Luego tenemos la etapa del niño laborosidad versus inferioridad, cuando empiezan a tener más conciencia aquí de sus pares, de intereses también muy similares en lo personal, en sus habilidades personales, son súper competitivos, ven bastante qué hace el otro, eso es lo otro también, es como, ay, ¿por qué él se sacó un 7 y yo no? Por eso que en quinto, sexto son cursos súper peleadores por lo mismo. Entonces, eso tenemos que focalizar. Y ya al adolescente le interesa harto por cómo es visto por sus pares, pero también quiere ser distinto. Entonces, ¿en qué estamos? Como que quiero ser igual, pero distinto, ¿no? El adolescente no, es que no quiero ser igual, pero se viste todo de la misma manera. ¿Qué les parece? Vamos al módulo 6.
que son más cortitos estos módulos, y vamos a alcanzar ahí a las 7:30 pasadito. Y cuéntenme si ubican el índice de inclusión o el índice de inclusión. Qué bueno. Y tiene dimensiones el índice de inclusión. Tiene dimensiones, dimensión cultural, dimensión política, dimensión práctica. La dimensión cultural es como tú, a ver, el clima escolar es como practicas los valores, y la cultura son los valores que ponen en el proyecto educativo. Es algo así. Y la política es cómo está registrado en los documentos, ya lo papel. Y la práctica es cómo los llevas a cabo, cómo los orquestas. El índice de inclusión es súper importante. Cuéntame. Por supuesto, no, no, no. Mira, Mari, ahí lo voy a explicar, pero puedes cerrar, responderlo mañana, como tú quieras. Sí, sí. Y eso es el índice de inclusión. Se divide en todo lo que es cultura, política y práctica. Es elaborado por la UNESCO, se inspira en convenciones también que antes se hacían harto de la UNESCO, Dakar, Jontien, pero por el trabajo más que nada infantil. Y presenta algo que los programas de integración escolar lo tienen súper arriba, que son las barreras de aprendizaje. Y piensen que esto es el año 70, pero son barreras que todavía persisten, lamentablemente, año 2024. Y también les va dando consejos, el índice de inclusión, a las comunidades educativas sobre cómo llevar a cabo entornos de inclusión, cómo construyen una comunidad inclusiva, cómo establecen valores inclusivos, los registran. La política es cómo organizan en los papeles la atención a la diversidad, que solo tenemos, la práctica. Y las barreras, tenemos las primeras, que hay unas que sí y unas que no. La lejanía a centros escolares, esas no suele, no sé si suele estar tanto. La pobreza que obliga al trabajo de menores, eso tampoco, pero las siguientes uno las va replicando y las va visualizando. Cuando hay escaso o nula accesibilidad a centros de actividades extraescolares, sí, ambientes comunitarios de riesgo también los tenemos hartos, o sea, violencia intrafamiliar, sobreprotección, discriminación. Hay veces que los niños, los papás de los niños dicen, mi hijo no va a ir al pie porque mi hijo no es tonto. Entonces, es ello, que uno lo ve hoy en día. ¿Hay recursos para el aprendizaje? Los hay, estamos en capacitación, pero a veces igual falta. Por eso a modo general. Y esto uno también lo ve, las barreras metodológicas, la falta de diversificación de estrategias para el desarrollo de actividades. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre se hace lo mismo. Por eso es que uno ve didáctica, porque hay que pensar que hay niños que, si bien los estilos de aprendizaje están cuestionados, yo igual, como les dije, creo en ellos. Igual creo los estilos de aprendizaje que hay, el estilo kinestésico, el estilo auditivo, el estilo visual, que en el fondo también se ven bien condicionados por la primera infancia, sobre qué, qué juguetes o qué cosas tenía también a mi alcance. Y el modelo aquí de Wolf, que toma mucho las inteligencias múltiples, o toma también, lo que me gusta harto es los modelos de Felder, que es que las personas son sensitivas, intuitivas, son reflexivas, y con todo eso aprenden. Y siento que tiene harta razón con eso. Entonces, lo otro que vemos también es que falta evaluación diagnóstica. O sea, no hay evaluación, no sé, y en el fondo aquí ustedes vieron que se vota prácticamente. O sea, sean así listos, continuemos. Que yo sé que ustedes no van a ser así. Ojalá, y yo sé que el asistente habla dependiendo del profesor, la ayuda que va a hacer, que ojalá los consideren harto, pero si tenemos
estrategias, si tenemos dinámicas, por ejemplo, hay que decir, ya, dame el crédito que yo la hice, pero hay que compartirlas. Las barreras actitudinales es cuando, y esto no sé si lo vemos tanto, cuando hay sobreprotección a los alumnos que presentan discapacidad. Y eso sí lo ven, por ejemplo, los niños de la Teletón, etcétera, si se han fijado. O también cuando hay poca concientización en el seguimiento de las necesidades. O sea, están en el programa de integración, en mi caso no hay programa de integración, pero sí psicopedagogo. Y pasa que los cupos no los aprovechan y los papás no están ni ahí. Es como, y son cupos que no están siempre. Son aquí 5 permanentes o transitorios. Y que en el fondo no se aprovechan y hay poca comunicación con los hijos, no saben lo que hacen los hijos, y eso es una barrera porque todo lo que es la estimulación temprana hasta los 10 años. Entonces los papás dicen, hasta cierto punto yo sigo y después no estoy ni ahí. Perdón la expresión, pero es la verdad. Y no, pues es una barrera porque si yo voy preguntando, ayuda a mi hijo o mi hija a sentir expectativas y a que se esfuerce y a que aprenda. Porque lo emocional, acuérdense, cuando a alguien le gusta algo, le queda en el hipocampo y le queda a largo plazo. Por eso que las clases deben ser dinámicas. Y esto no lo vemos tanto que es las barreras físicas y arquitectónicas. Aquí, obviamente, por seguridad escolar y en sí, hay que tener señalizaciones. Sí tenemos aulas mal ventiladas, mal iluminadas, eso no sé qué piensan al respecto, pero sí está harto. Esto lo voy a pasar allí. Chicos, y bueno, el tema de las aulas mal iluminadas cuesta que se concentren totalmente. ¿Ubican el término necesidad educativa especial? ¿Sí? El término necesidad educativa especial, tenemos permanentes y transitorias. Y es un término que se acuña con el índice de inclusión y el informe Warnock, también del Reino Unido. Tenemos dificultades, necesidades sensoriales o físicas y también a nivel de aprendizaje, salud, emoción, mental. Tenemos el TEA, tenemos deficiencia intelectual, tenemos síndrome de Down, tenemos también trastorno por déficit atencional, tenemos dislalia, discalculia, los TEL, trastorno específico del lenguaje, o sea, hay tanto. Y la necesidad transitoria, que es la que ocurre también por factores internos y externos, que puede ser por falta de maduración, un episodio de violencia intrafamiliar, o los factores externos cuando el método pedagógico no es bueno. Entonces los niños dicen, no voy a aprender, me quedo ahí. No sé si les suena, como ya, eh, no me gusta matemática, entonces me bloqueo. Y eso a veces hay profes que quizás no están con tanto el interés de enseñar y ocasionan un trastorno por déficit atencional, porque cuando no te gusta algo, tu cerebro distrae y va construyendo patrones. Las permanentes, superdotación, que no es muy conocida, sí es una necesidad permanente porque también enfrentan una rapidez neuronal que es también para el tema social. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay falta de adaptación a veces. Y uno dice, ay, superdotado, maravilloso. No siempre están así. Y el trastorno generalizado del desarrollo es el que presenta algunos rasgos de TEA, pero no es TEA. Vaya nomás, acuérdense que les voy a ir mandar el examen un ratito. Voy a pedir unos minutitos y a la vuelta yo les digo de terminar, yo creo como casi a las 8. Si se tienen que ir, se van nomás, no se preocupen, no se preocupen, sí, es porque también quiero pasar todo y el curso se me hace corto, pero vayan nomás, tienen que irse a las 7:30. La dislalia, cuéntenme si la ubican, que es un tipo
de trastorno específico del lenguaje por carencia de articulación de los fonemas, que puede ser por malformación, también por falta de distinción. ¿Qué pasa? Que los órganos periféricos a veces, por ejemplo, en el frenillo, acá sublingual, a veces hay falta de formación, entonces por cirugía se puede arreglar. También, bueno, la dislexia, que esto es una decodificación que debes reacostumbrar, y eso es con pura práctica del fonema. La dislalia es, por ejemplo, en vez de decir plato, dicen peato. Hay por omisión, por sustitución, claro, por inserción, y también están gramática, segmática y gramática, que suelen ser las consonantes que más cuestan. Cuando dicen, en vez de ratón, dicen ratón, o no, o dicen serpiente. Y eso es cuando hay falta de distinción o algún problema a nivel de órgano periférico, la dislalia. Y hay niños que, a ver, ¿cuándo tú te das cuenta? Cuando vas después de los 4 años. Allí son edades que te puedes empezar como a diagnosticar. ¿Se acuerdan de la tabla de Boch que les mostré? Y en vez de decir deche, dicen, perdón, en vez de decir leche, dicen deche. O también, por ejemplo, a ver, ¿cuál puede ser? Dicen trabajo y dicen también te abajo, de distorsión. Eso cuando no enuncian como es. Es transitoria. La omisión cuato en vez de cuarto y la inserción que dicen, miren, palato en vez de plato. Acuérdense que las trigrafía y digrafía son las que más trabajo cuestan, o sea, tenemos que esperar hasta los 6 años. ¿Qué pasa si ahí ven ustedes si hay un niño? Práctica. Hay praxias bucolinguales y bucolinguales y labiales. La B es labial y la D es lingual. Entonces hay niños que se confunden con la D y la B. Y eso es súper importante que la practiquemos cuando se esté enseñando la consonante, la D, donde intercedes acá tu lengua, y la B que es labial. Los ejercicios de praxia son súper buenos para hacer a inicio de clase. Hacemos como que somos serpientes, como que llamamos un gatito, porque allí vas viendo, tiene algún problema con la S. Sirven. Y hoy día llamamos, por ejemplo, pueden tener una mascota ya a nivel de curso, no una real, pero pasa que, confeccionan todos una, entonces lo vamos a llamar. Todo ese tipo de cosas sirven para ayudar a esto. Entonces, las praxias, que son ejercicios con los labios y ejercicios lingüolabiales y de respiración. Por lo tanto, empezar una clase respirando, o hoy día estamos con la letra D y porque los papás tienen que hacer esto si ven que les cuesta por meses, 30 minutos al mes. Tranquila, María, no te preocupes. Entonces, la D todo el tiempo. Y a veces uno hace como que le está haciendo ahí como muecas, pero eso sirve. Y también cuando haces gárgaras para la Y. Hoy día vamos a hacer gárgaras, no vamos a lavar los dientes. Entonces, ese tipo son praxias, se las voy a mandar. Bucolabiales y bucolinguales. Que no solo, o bucofonatorias que se llaman. Y eso se hace mucho desde el pie, desde el programa de integración, pero esto para empezar una clase, recomendado también. No se centren solo para los niños con necesidad educativa. A veces hacen como, soplamos un diente león para la F, 15 minutos, o sea, por lo menos los papás 30 minutos. Y si lo vamos a hacer en aula, en un inicio. Entonces le digo, voy a terminar como a las 8. Y la disgrafía, que es este diagnóstico ligado al aprendizaje, pero por falta de psicomotricidad aquí, coordinación, músculos de la mano y bueno, movimiento cerebro. Pasa que hay niños que te escriben una A del porte Australia y una N del porte Honduras. Y hay niños ya grandes así. Y a mí me pasa, es como que veo ahí, no sé, séptimo, niño ahí. Por ejemplo, cuando, a ver, escriben emperador romano, ya. Ejemplo, Marco Aurelio, la M súper grande, la A grande, una R chiquitita. Y eso
Sirve con sostenedores de lápices, palitos de sushi. Puedes empezar como que, yo van a sostener palitos de sushi y con buena postura. Exacto, civil. Sí, es un poco el trabajo que uno ayuda a hacerlo en aula, porque todo eso, como tú bien dices, va en el programa de integración. Uno trabaja un cuaderno cuadriculado, que es lo que nos pide en el lenguaje, buenísimo. Trabajar harto con actividades con laberintos, unir conceptos, correcta postura de silla y practicar la caligrafía, que eso se hace en aula de baja a media intensidad. Ahí nos va a ayudar. Chicos, tenemos la deficiencia intelectual y rango limítrofe, que no es lo mismo, porque el rango limítrofe es transitorio y el déficit intelectual medio a alto es permanente. Algunos de los tips, y con esto termino, les voy a pedir unos minutitos para pasar lista. Igual los que se fueron los dejo presente igual. Si, como les digo, algo también de uno. La deficiencia intelectual, muchos hallamos niños con rango limítrofe, mucho, que es la deficiencia leve y es transitoria. ¿Qué es lo que pasa allí? Que hallamos niños que el pensamiento abstracto, o sea, problemas matemáticos les cuesta mucho. Entonces ellos hay que trabajar con POSIT, por eso les digo, destaque los números, la matemática es imitativa, si estamos trabajando suma, resta con reserva, hagamos el círculo donde está la reserva, porque tenemos que pensar que hay una naturaleza así a nivel general. ¿Qué les parece? Y la discalculia, con ahí terminó. Esta yo pensé que yo la tenía, pero no, porque está dentro del TEL, de trastorno específico del lenguaje. Y es cuando te cuesta identificar signos matemáticos y operar con números, las cuatro operatorias, y leerlos y escribirlos a nivel general. Si me cuesta aquí la suma, me cuesta la resta, me cuesta la división, la multiplicación, con especial trabajo, puede que tenga discalculia, porque área parietal y frontal aquí están coordinando mucho. Entonces me cuesta ir resolver problemas matemáticos de suma, de resta, que por eso a los 6, 8 años. Método Singapur con la discalculia te sirve muchísimo, porque aparte del uso de piedritas, de asociar números con imágenes, de empezar la metacognición, la didáctica crítica de Valerio, la matemática, ahí sí, la matemática nos enseña cómo corre camino, chiquillos, porque ahí donde los niños van después costándole tanto. ¿Qué les parece? Chicos, les voy a pedir 5 minutitos. Les digo que me voy a pasar un poquito, casi hasta las 8, para ya ir cerrando. Así que les voy a pedir hasta las 19:27, 5 minutitos para pasar la lista. Cualquier duda me dicen. Como les digo, si no se pueden quedar hasta las 8 prácticamente, no se hagan problemas. Y nos encontramos a las 19:27. Ya, súper civil. Muchas gracias. No se preocupen, como pueden.
Ya chicos, muchas gracias. Y bueno, como habíamos visto ya del déficit atencional con hiperactividad, con y sin hiperactividad, tiene relación también con las estrategias que habíamos revisado, tanto de instrucciones verbales que tienen que ser bastante dinámicas, pausadas, monitoreo cada 10 minutos, ser consistente con las instrucciones y ojalá trabajar con acto POSIT, que ellos nos repitan lo que les dijimos y así. Y ahora los últimos módulos 6 y 7, que son gestión de aula y diseño universal de aprendizaje, lo que quiero que nosotros hablemos es primero del clima de aula. Cuéntenme ustedes si piensan que el clima de aula es importante para el correcto desempeño de una clase. Y el clima de aula, el objetivo de la gestión de aula es el clima de aula. ¿Y cómo vamos a lograr un buen clima de aula? Primero, con normas de convivencia, pero que están transadas. ¿A qué me refiero? A que los chicos las conocen, a que también hay otras relaciones de reciprocidad, donde ellos conocen los acuerdos, donde conocemos aquí los roles de cada estudiante, donde hay empatía aquí por los otros niños. ¿Y a qué nos referimos con la empatía? La empatía es crear, concebir el vínculo, no llegar a decir, ponte en lugar del otro, sino que concebir este vínculo. Y también, bueno, aquí no aparece con el diseño de aula. El diseño de aula que es súper importante, el cómo nosotros vamos a trabajar. Vamos a trabajar un diseño de aula súper ligado, por ejemplo, a la formación en U, a la formación de anfiteatro, que miren, se los voy a mostrar. Y los niños se acuerdan, yo me acuerdo cuando nos ordenaron de otra manera, yo me acuerdo de eso. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Cuando nos ordenaban aquí de distintas maneras, nos ordenaban aquí en grupo, nos ordenaban aquí en anfiteatro, nos ordenaban también en, en, en X, este también sirve harto, resulta que vaya nomás Eli, resulta que nos ponían más atención. Y es así, y eso es parte también del clima de aula. Dentro de lo que son las normas y reciprocidad, cuando tú le prestas mucha atención a una norma y no solo le tomas relevancia con gestos o ignorancia, así ya me da lo mismo, ¿qué es lo que pasa? Que tú aquí tienes que utilizar la comunicación no verbal como un eje clave, porque si nosotros como asistentes le prestamos tanta importancia a una misma falta, a un mismo hecho, le das más relevancia y haces que se repita. Si tú quieres evitar, te acercas levemente y le preguntas, ¿pasa algo? Esto es importante. Yo sé que quieren aquí conversar. Esto también ayuda en esto. Entonces, ustedes pueden ir como asistentes siendo un factor no predecible, mirándolo, diciendo, mira, ¿por qué deben poner atención? Y si no les interesa el tema a los niños, decir, por favor, es un momento, es especial para mí, para la profesora, usar el mensaje yo, decir que para ustedes es especial y para ustedes tiene sentido que pongan atención. Y esta tablita, esta escala de apreciación, ¿o no? Es una escala de apreciación porque tiene más de 2 categorías. Es súper buena que se haga como asistente de aula, no la vaya chequeando. Porque mira, ya, la exposición al profesorado, presentación de un trabajo, trabajo aquí por personas, etcétera. Ya, yo marco atención alta, media, baja. Yo marco para después ver con el profe en qué tenemos que ponerle más atención dentro de la jornada. Cuando estoy hablando, mira, y ponen menos atención, cuando tienen que trabajar más o cuando tienen que trabajar menos. Esta tabla es súper buena para mejorar el nivel atencional de clase.
Es muy buena, que tenganla guardadita. Y para todo lo que son las normas y la comunicación en el rol del asistente de aula, es relevante decir qué te afectó, cómo te afectó esto, repetir lo que dijo el otro niño si es que molestó a otro, en qué le afecta, qué tiene de malo, para que los niños vayan aprendiendo a no hacer eso de forma tan recurrente, no hacerlo lo posible, y no decir, oye, tú eres malo, porque un niño lo culpabilizas, te responde mal o se te asusta. Esas son maneras que las personas tienen para responder, forma como de huir o forma de afrontar. Consulta, chicos. ¿Cómo están? Ya vamos a ir terminando ya. ¿Ustedes ubican el diseño universal de aprendizaje? ¿No? El DUA, que es un modelo. ¿Algo recuerdas, Katy? Miren, nosotros tenemos el decreto 83, que si bien no tiene que ver con asistente de aula, tiene que ver en sí, bueno, con la comunidad educativa, más que nada con la necesidad educativa y el PIE, y el programa de integración escolar. Y el decreto 83 sugiere que se use para la adecuación curricular el diseño universal de aprendizaje, y hay pocos colegios que lo incorporan. Vamos a ver un poquitito de eso. ¿Cuáles son los principios de la inclusión? Es primero que ellos se sientan pertinentes, estén dentro del contexto escolar, porque a más de algún niño no le pregunta, oye, ¿te gusta el colegio donde estás? Y te dicen que no. Entonces, eso es que no se sienten pertinentes. Permanentes es que sigan, y que accedan es que ellos ingresen. Todo eso es a partir con la famosa ley de inclusión que tenemos, y también que permanezcan es reconocer que existe diversidad y que debemos aceptarla, pero ¿cómo debemos aceptarla? Porque es muy fácil hablar. Cuando yo acepto la diversidad es si esa persona es así, ¿qué tiene? Yo ocupo la técnica de interrogación negativa, yo con segundo ciclo, y me funciona más que enojarme, porque trato de no enojarme porque no me sirve mucho. Es como si esa persona es así, ¿en qué te afecta las áreas que te importan? Y los chicos, la presencia, para que ellos estén presentes y aprendan a vivir juntos, se necesita comunicación asertiva y efectiva, y que reconozcan las identidades, los intereses, motivaciones de cada uno, y si él tiene un interés distinto al mío, yo no es un impedimento para que sea mi amigo, para que esté sentado al lado mío. Entonces está el reconocimiento, presencia y acceso, acceso, presencia y pertinencia, y el reconocimiento es parte de la presencia. Disculpen, ahí me había equivocado. El reconocimiento es parte de la presencia. Y la pertenencia es que ellos se sientan parte del contexto educativo. Y es allí, por ejemplo, cuando estamos en los proyectos educativos institucionales, donde son proyectos súper fantasiosos. Entonces los chicos no se les da el protagonismo de hacer talleres, por ejemplo, a veces en mi caso traen gente de K-pop porque les gusta el K-pop a los chicos. Entonces eso les ayuda a decir, mira, me gusta la escuela. Eso es hacerlos que se sientan pertinentes, sentido de comunidad. Hay un protagonismo también de ellos porque, mira, me toman en cuenta mis identidades, mis gustos. Entonces ahí ayudas con la pertenencia. En tu curso lo mismo, considerando intereses. El aprendizaje significativo, ¿cuál es? Es el que toma conocimientos que ya se poseen y también cosas que le gustan. ¿Por qué? Porque Ausubel dice, no lo dice como tal, pero vamos también como inferir que todo lo que está dentro del hipocampo queda a largo plazo, y lo que significa para mí me queda a largo plazo. Entonces debo aprender a partir de lo que ya sé y lo que me interesa. De ahí uno va haciendo una propuesta pedagógica buena. Brunner apuesta al aprendizaje por descubrimiento. O sea, aquí si ustedes enseñan las estaciones del año, el otoño, vamos a la guía pedagógica, vemos las hojitas, pero también vemos videos, pero también trabajamos dimensión artística, o sea, analizamos de todo para conocer el objeto.
El aprendizaje social es el que se vive con matemáticas, sobre todo, con ciencias, donde yo genero un proceso y los niños lo repiten. El aprendizaje vicario, imitativo. Y este que también ha hecho un poco de polémica, Gardner con sus inteligencias múltiples, que eso es mucho en parte a la opción personal, pero saben que hay colegios que, por ejemplo, se llaman John Dewey, y de John Dewey no tienen nada, porque él le da mucho énfasis a la parte artística. Y apuesta que hay inteligencias matemáticas, inteligencias interpersonales, intrapersonales, lingüísticas, inteligencias también científicas, y todas valen, de acuerdo también a mis aficiones. Y el constructivismo y socioconstructivismo es lo que tenemos que considerar hoy en día, la base, qué es lo que saben los niños y el andamiaje, o sea, lo como diría Vygotsky, el seguimiento, o sea, yo ir haciendo monitoreo, retroalimentando, pero considerando sus propias capacidades y lo que ya saben, y no botar a la basura una diagnóstica, sino, mira, de ahí nivelamos. Eso sería también el constructivismo. No sé si se entiende. Ustedes me cuentan, me cuentan, me cuentan. Y con esto vamos terminando, que es el diseño universal de aprendizaje. Ustedes me dicen cómo van. El diseño universal de aprendizaje no es una planificación, sino que es una metodología de enseñanza. Y aquí trabaja con REA, Recursos de Aprendizaje Abierto. Voy a mostrarles un videito para que lo entiendan. Y se enfoca en la enseñanza de todos y todas. ¿Ahora les va sonando? Los objetivos específicos de una propuesta DUA deben ser vinculados a las necesidades educativas. Sí, claro, porque es el que sugiere el Mineduc para el decreto 83. Por eso que ojalá todos se capacitaran. Y el objetivo general debe ser el mismo para todos los chicos. Tus contenidos, tus momentos de la clase nos van modificados. Sí, los objetivos específicos, que es la adaptación, y sí también los indicadores de evaluación. El resto todo es para todos y todas, y tienes 3 principios, que es que des diferentes representaciones y formatos de percepción. O sea, no solo yo voy a hacer una clase donde hable, sino donde la proyecte, donde yo me pasee, donde yo haga kinestésico, auditivo, visual. Entonces pasa que las planificaciones comunes y corrientes sale el elemento DUA. Entonces lo que tendrían que agregar si les toca trabajar así es ya, ocupa el principio 2 o ocupemos los 3. Pero esos son los principios DUA que tienes que tomarlos en cuenta para tu propuesta pedagógica. Y la acción y expresión es lo que también trato de hacer yo, que es que al final de año me dicen ya, les digo, presenta una línea de tiempo o háblame del contenido. Múltiples medios para mostrar un mismo producto. Y el compromiso es la motivación, la autoevaluación, pero la motivación en las clases, la reflexión final es el elemento personal que ayuda a que los niños se sientan más incorporados. Si toman los 3, maravilloso, pero ya con uno estamos bien. Es súper bueno el DUA, si lo que pasa es que, como aquí dice la Carol, yo creo que hay que capacitarse. ¿Qué les parece? Es un video cortito. Este es. Y ahí estaríamos terminando el curso. Les voy a mostrar el examen. Les voy a mostrar ahí el examen. Miren. Sí. No, y aparte también, como dices tú, son, ojalá dar hartas opciones, como diría el decreto 67, ¿se acuerdan? No solo una opción de evaluación. Miren, ahí va. Educación con todos y para todos. De la misma forma en que ahora se promueve la creación de construcciones accesibles para que todas las personas puedan utilizarlas y acceder a ellas, también ahora es posible tener aulas donde todas las personas puedan aprender.
El diseño universal del aprendizaje, DUA, brinda herramientas a los maestros para que identifiquen y desarrollen más y mejores oportunidades para aprender con sus estudiantes desde el reconocimiento de su diversidad. Basándose en las investigaciones en neurociencia aplicada a la educación, el DUA analiza la mejor forma para potenciar el aprendizaje desde el reconocimiento de las distintas manifestaciones de la diversidad, individuales, de género, contextuales, culturales y étnicas. Colombia como territorio multiétnico y multicultural. Es una oportunidad para enriquecer la práctica pedagógica y así desarrollar experiencias motivadoras, creativas, enriquecedoras y significativas para todos. Los últimos avances en las investigaciones sobre el funcionamiento del cerebro han identificado 3 tipos de redes neuronales involucradas en el aprendizaje. La red afectiva, que se especializa en asignar significados emocionales a lo que aprendemos, está relacionada con la motivación y la implicación en el propio aprendizaje. En la práctica, esta red está influida por los intereses de las personas, el estado de ánimo o las experiencias previas. La segunda red es la de reconocimiento, encargada de percibir la información y asignarle significados. En la práctica, esta red permite reconocer y aprender a través de diferentes canales sensoriales: visual, auditivo, olfativo, gustativo y táctil. Por último, está la red estratégica encargada de planificar, ejecutar y monitorear diversas actividades. Esta red permite resolver problemas de la vida cotidiana, problemas matemáticos y diseñar la estructura de un texto. Partiendo del reconocimiento de estas redes, el diseño universal del aprendizaje, DUA, plantea 3 principios a tener en cuenta en la organización pedagógica. El primer principio es el de proporcionar múltiples formas de participación que responde a las múltiples formas de motivar a los estudiantes, por ejemplo, permitiéndoles que hagan sus propias elecciones y asignándoles actividades que sean relevantes en sus vidas y creando oportunidades para que los estudiantes puedan levantarse y moverse en el salón de clases. Proporcionar múltiples formas de representación de la información. Reconoce las distintas formas en las que los estudiantes perciben y comprenden la información. Este principio busca que además de libros, se utilicen videos, textos con audio, entre otros, para que todos los estudiantes tengan la oportunidad de acceder de la mejor forma al conocimiento. El tercer y último principio del diseño universal del aprendizaje propone proporcionar múltiples formas de expresión. Como cada persona tiene sus propias habilidades estratégicas y organizativas para expresar sus ideas, pensamientos, emociones y lo que sabe, este principio plantea que el docente reconozca y utilice diferentes alternativas para evaluar los aprendizajes de todos sus estudiantes, como la evaluación a través de exámenes orales, escritos, presentaciones, trabajos en grupo, entre otros. Estas herramientas que proporciona el diseño universal del aprendizaje nos abren una gran posibilidad de avanzar en una educación pertinente y de calidad que responda a la diversidad de todos los estudiantes del país y los contextos donde desarrollan, haciendo de Colombia un... Ahí solamente porque, bueno, el DUA se ocupa ahí en varios